Hola, saludos del servidor Eduardo Javier Palomino Soberanis, estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán en la carrera de Ingeniería Ambiental. Esta exposición es correspondiente a la asignatura de Biología impartida por el profesor Ernesto Ramón Corona Romano. En esta se hablará sobre lo que son las leyes de Mendel. Para empezar, se define lo que son estas, y estas se entienden como el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a su descendencia. Es decir, que las características genéticas que va a tener los dos progenitores, en el caso de la reproducción sexual, a lo que son sus descendientes, de las cuales se hablará más detalle en el transcurso de la exposición. También es importante hacer mención de lo que es este personaje, cuyo nombre es Gregor Mendel. Nace en el 20 de julio de 1822 en un pueblo llamado Heissendorf, en lo que es la actual República Checa. En el año de 1851 ingresó a la Universidad de Viena, Austria, donde estudió historia, botánica, física, química y matemáticas. Mendel poseía una copia personal del libro del origen de las especies, escrito por Charles Darwin, quien fue una de sus mayores inspiraciones mientras Gregor Mendel estudiaba. Ya para el año de 1884, Gregor Mendel fallece, completamente ignorado por el mundo científico. Dentro de lo que son el surgimiento de las leyes de Mendel, estas se derivan del trabajo sobre cruces entre plantas, publicado en las conclusiones de sus investigaciones, publicadas en el año de 1865 y 1866, aunque posterior a lo que fue su publicación, muchos científicos de esa época ignoraban lo que es no acreditaban lo que eran las conclusiones a las que había llegado Mendel, hasta el descubrimiento de sus investigaciones años más tarde. Antes de lo que son las conocidas como leyes de Mendel, existía lo que es una teoría que era denominada como pangénesis. Esta teoría era defendida por filósofos como Anaxágoras y Demócrito en los tratados hipocráticos, según la cual cada órgano y estructura del cuerpo producía pequeños sedimentos llamados gémulas, que a través de la vía sanguínea llegaban a lo que son los gametos, recordando que los gametos son células sexuales haploides de los organismos pluricelulares, mientras que las gémulas son mecanismos de supervivencia de los poríferos, específicamente lo que son las esponjas de agua dulce. Aquí los individuos se formarían gracias a la fusión de lo que son las gémulas de las células. Y aquí se puede observar lo que es una imagen de lo que son los filósofos anteriormente mencionados, que son Anaxágoras y Demócrito, que defendían lo que es la pangénesis. Pasando a lo que es la historia de cómo Gregor Mendel llegó a sus conclusiones, dice que entre los años de 1856 y 1863, este científico cultivó y probó cerca de 28.000 plantas de la especie científicamente conocida como Physarum sativum, o de manera más común como guisantes o chícharos. Dentro de las conclusiones se encuentran descritas en su artículo titulado Experimentos sobre hibridación de plantas, que fue leído y enviado a la Sociedad de Historia Natural de Brno el 8 de febrero y el 8 de marzo del año de 1885, para posteriormente ser publicado un año más tarde, en el año de 1966. Después de su publicación, el trabajo de Gregor Mendel lo envió de manera personal a lo que es el suizo Carl Wilhelm von Nageli,
quien era uno de los principales biólogos de aquella época. Este botánico suizo le sugirió que realizara los mismos experimentos que había hecho con los guisantes, pero que ahora con lo que es una especie de planta del género Hyderaceum, que es esta que se observa acá. A lo cual Mendel le hizo caso e intentó replicar lo que son sus experimentos con esta especie de planta. No llegó a las mismas conclusiones que los guisantes, debido a que años más tarde, ya para 1903, se descubrió que este género de planta no producía el mismo tipo especial de partenogénesis, provocando que haya desviaciones en las proporciones mendelianas esperadas. Es decir, que los resultados que había al momento de realizar lo que eran sus conclusiones anteriormente con lo que eran los guisantes no fueron las mismas a las que llegó con lo que es este género de planta. Debido a esto, Gregor Mendel se separó de lo que es el campo científico, ya que era autoconsiderado como un fracaso, y se basó principalmente en lo que es el ámbito religioso. Y aquí se puede ver una imagen del botánico suizo Carl Wilhelm. Como ya mencionado anteriormente, años más tarde, alrededor de 1900, surge lo que es el redescubrimiento de las conclusiones de Gregor Mendel. Fue a partir de lo que son los tres científicos europeos. El primero de ellos es el holandés Hugo de Vries, el segundo el alemán Karl Correns y el austriaco Erich von Schermach. De Vries fue el primero que publicó sobre estas leyes, mientras que el alemán Karl Correns, tras haber leído el artículo del primero, que es el holandés, encontró que había aspectos similares a lo que eran investigaciones o las conclusiones que había llegado Gregor Mendel años atrás. Aquí se puede observar la imagen del holandés Hugo de Vries, la del alemán Karl Correns y la del austriaco Erich von Schermach, quienes redescubrieron el trabajo de Gregor Mendel. Igual en Europa fue William Bateson quien impulsó en el año de 1900 el conocimiento de las leyes de Mendel, que ya habían sido redescubiertas por sus colegas. Al dar una conferencia en la Sociedad de Horticultura, tuvo conocimiento del trabajo de Gregor Mendel a través de relatos de Hugo de Vries, al igual que lo hizo el alemán Karl Correns. También este científico fue el primero en acuñar términos como lo que es la genética, que se entiende como el área de biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica a través del ADN, el término gen, que es la unidad de información en un locus de ADN que codifica un producto génico, y el alelo, que es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, para describir muchos de los resultados de esta nueva ciencia biológica. Y aquí aparece la imagen de William Bateson. Ahora se mencionarán lo que son las tres leyes de Mendel, a las cuales llegó a concluir en el año 1965. La primera ley de Mendel, o también conocida como principio de la uniformidad, dice que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. Aquí un ejemplo se puede ver cuando se cruzan dos razas de perro que son idénticas. Sería una raza de perro, un macho y una hembra que son de la misma raza, van a tener individuos que va a ser de la misma raza. El cruce de dos individuos homocigóticos, aquí se puede ver primero que va a ser denominado como el individuo dominante, que es el amarillo, representado con una AA mayúscula, y el otro, el recesivo, que en este caso es el verde con una AA minúscula. Origina solo individuos heterocigóticos, es decir, individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos. Aquí se puede ver en el esquema que los individuos recesivos, el individuo homocigótico dominante y el
homocigótico recesivo, al juntarse va a dar lo que es un individuo heterocigótico que va a tener lo que son relación con cada uno de sus antecesores. La segunda ley o principio de la segregación dice que el cruce de dos individuos de la filial 1, que es la primera generación filial, dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece un fenotipo de a pesar de que todos los individuos de la filial 1 eran del fenotipo A mayúscula, es decir, del homocigótico dominante. Esto hace presumir a Mendel que el carácter del homocigótico recesivo no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter del dominante, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Y finalmente, la tercera ley o principio de la combinación independiente dice que hace referencia al cruce del polihíbrido. Aquí Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba, que eran el color de la semilla y la rugosidad, que iban variando dependiendo de del experimento que hubiera realizado, se encontraban en unos cromosomas separados. De esta manera observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Finalmente llegamos a lo que son la serie de experimentos o los pasos que siguió Mendel para llegar a las conclusiones y a las tres leyes anteriormente mencionadas. Aquí dice que Mendel inició los experimentos eligiendo dos plantas guisantes que difieren en un carácter. Acabó con esto a que cruzó una variedad que producía semillas amarillas con otra que producía semillas verdes. Estas plantas formaban lo que es la llamada generación parental. Como resultado del cruce de lo que son las plantas de semillas amarillas y verdes, repitió los cruces con las plantas de guisantes que diferían en otros caracteres, como era la rugosidad de estas. Al carácter que aparecía lo llamó como carácter dominante y al que no como carácter recesivo. Dominante, pues por eso es el que aparecía. Las plantas obtenidas de la generación parental se denominan como un conjunto de primera generación filial o F1. Aquí Mendel dejó que se autofecundaran las plantas de la primera generación filial y de esta manera obtuvo la llamada segunda generación filial o F2, compuestas por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que producían semillas verdes en una proporción aproximada de 3:1, es decir, 3 semillas amarillas mientras había una semilla verde. A partir de esta experiencia llegó a lo que es a formular lo que son las primeras dos leyes, que son las que se mencionaron anteriormente. También eligió como generación parental a plantas de semillas amarillas y lisas y a plantas de semillas verdes y rugosas. Las cruzó y obtuvo lo que es la primera generación filial, compuesta por plantas de semillas amarillas y lisas, con la cual la primera ley se cumplía. En lo que es la filial 1 aparecían los caracteres dominantes, que son los amarillos y lisos, y no aparecían lo que eran los recesivos, que eran los guisantes verdes y rugosos. Finalmente, Mendel obtuvo la segunda generación filial autofecundando la primera generación y obtuvo semillas de todos los estilos posibles. Es decir, plantas que se producían semillas amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas o verdes rugosas. Las contó y probó con otras variedades y obtenía una proporción de 9:3:1. Es decir, 9 semillas amarillas y lisas, 3 amarillas y rugosas, 3 verdes y lisas, mientras una verdes y rugosas. Una verde y rugosa. Ya para finalizar, se presentan lo que es la serie de 5 preguntas que van a ser respondidas de manera o a modo de retroalimentación, basándonos en lo que fue la explicación anteriormente dada sobre la ley de Mendel.
Pregunta número 1. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Gregor Mendel? Pregunta número 2. ¿Qué es la pangénesis? Pregunta número 3. ¿Qué especie de planta fue utilizada por Gregor Mendel como parte de sus investigaciones? Pregunta número 4. ¿Qué científicos redescubrieron el trabajo de Mendel? Y finalmente la pregunta número 5. ¿Cuáles son las leyes de Mendel? Sin nada más que agregar, esto ha sido todo, esperando que mi explicación haya quedado clara y nos vemos pronto.